La Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores entregó anoche los premios Caonabo de Oro y especialmente José Mármol y el padre José Luis Sáez, yo creo que son personas sumamente meritorias que prestigian ese reconocimiento y creo que fue un acto muy bonito, muy bien organizado, aunque un poco largo, pero de todos modos fue un momento para valorar el trabajo intelectual de filósofos y poetas, como en este caso, en el caso de José Mármol, a quien conocí en el año 1979, Gustavo. Tú y yo comenzábamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y era el momento en el que la universidad estaba dedicada en solidaridad con la revolución sandinista. José Mármol y yo, junto con muchos otros jóvenes que iniciábamos la universidad en ese momento, nos montábamos en la guagua de la UAS y nos íbamos a recorrer los pueblos del interior del país o de pueblos de las provincias en recitales poéticos. Sí, él era del taller César Vallejo. Era del taller literario César Vallejo junto con muchos otros, y recuerdo que incluso uno de los cantantes que participaba en esas actividades era Roldán Mármol, por un lado, claro, más Enrique Félix, por otro lado, que era uno de los directivos del MCU, el Movimiento Cultural Universitario. Sí, desde José entonces estudió filosofía y letras. Estudió filosofía y sobre Nietzsche. Recuerdo que un día conversé con él sobre eso, no sé si él lo recuerda, porque él trabajaba en lo que ahora es el CIRD. Ya, el Centro de Inversión Extranjera. Sí, que yo como reportero Nobel, y recuerdo que él estaba ahí, conversamos una vez, no sé a propósito de qué. Ya. Entonces José Mármol fue reconocido como el escritor dominicano este año por los premios Caonabo de Oro. Y tú fuiste reconocido también como periodista, así que yo te felicito. Y creo que también es un merecido reconocimiento por tu trayectoria, y el amor al periodismo. Ya. Porque yo creo que es verdad lo que dijo Juan, hay poca gente que quieran tanto el periodismo como tú. Yo tengo amor y desamor con el periodismo a veces también. Ya. Pero el padre José Luis Sáez, yo tengo una relación de mucho más de 40 años. No, y casi de padre a hijo, ¿no? Exactamente, sí, con el padre José Luis Sáez, y es una persona, bueno, yo comencé mi relación con José Luis Sáez en el año 1977 en Radio Santa María. Desde entonces, José Luis fue una de las personas que me inculcó el amor al periodismo. Un mentor, un guía, sí, al trabajo profesor profesional. De todos nosotros. Fue profesor tuyo, fue profesor mío, ha sido una persona que ha guiado a muchos jóvenes y ha orientado a muchos profesionales y ha sido inspiración para muchísimos de nosotros, que también en algunos casos hemos incluso hasta escrito libros. Exactamente. José Luis Sáez es el gran historiador de la Iglesia Católica en la República Dominicana, ha publicado más de 50 libros, publicó muchos libros sobre periodismo. Cada una de las materias que José Luis impartió en la UAS. Escribía su libro, pero algo decente, bien hecho. No se inventaba un folleto como hacen muchos, ¿no? José Luis también ha escrito mucho de cine, porque él estudió cine también. Sí, bueno, no solo historias, sino también libros que tienen didáctico, enseñan lo básico del cine, ¿no? Su primer libro se titula Teoría del Cine. Claro, hay muchos otros libros que no, incluso ni siquiera se mencionaron ayer, del padre José Luis Sáez, como las historias que ha escrito de algunas de las instituciones educativas. Historia de la cultura también. De República Dominicana. Tiene una historia de la cultura, tiene una historia del Instituto Politécnico Loyola, tiene una historia del primer beato de todo el Caribe. Un beato que nació precisamente aquí en las Antillas, en la isla de Santo Domingo, en la parte haitiana llamada Jean-Jacques Bonneau. Y él escribió una biografía sobre ese beato. El libro se conoce poco, pero la historia de los jesuitas en República Dominicana, la relación de Trujillo con la Iglesia Católica, que él tituló La sumisión bien pagada. Es decir, hay una serie de trabajos importantes publicados libros publicados por José Luis Sáez, miembro de la Academia Dominicana de la Historia,
es de la directiva en este momento. De la Academia de Ciencia también. Y entonces yo creo que es un reconocimiento muy merecido. Lo que no me gustó es que le ponen de que escritor extranjero, José Luis más dominicano, como dijo Alex Rodríguez, que el plátano. José Luis es un niño aquí y es una persona que se ha dedicado a estudiar, a investigar la cultura dominicana, la historia. Bueno, y sus aportes están aquí, no en España. Gustavo, puedo decir aquí que en una ocasión José Luis Sáez dijo, bueno, a mí me gustaría ir al lugar donde yo nací. A Valencia. A Valencia, y fui yo quien le acompañó a Valencia, al lugar donde él nació. Por primera vez él fue a Valencia, después de haber nacido en ese lugar, el 21 de septiembre de 1937. Imagínate. Y obviamente fue un momento muy emocionante porque fue en la Guerra Civil Española. Su familia, su padre fue republicano. Tuvieron que emigrar. Exacto, tuvo que emigrar y emigró junto con los exiliados españoles que vinieron en 1939 a la República Dominicana. Joaquín Sáez fue el fundador de la cooperativa La Telefónica, de la Compañía Dominicana de Teléfono. Él había trabajado en la Telefónica de Madrid y se trasladó precisamente, parece que las compañías tenían relación, a trabajar en la Compañía Telefónica de Santo Domingo. Pero el papel, el trabajo, el legado del padre José Luis Sáez es muy grande a la historia, a la cultura. Y sigue aportando, un gran educador. Él está también haciendo ahora unos trabajos en el arzobispado de Santo Domingo, según me estuvo diciendo, y sigue investigando y escribiendo. Él hizo un reconocimiento a dos personas, dice que lo crearon y que lo formaron. Uno, Joaquín Sáez, su padre, y el otro Virgilio Travieso Soto, que fue el maestro, el profesor, la persona en quien él siempre dice que lo más importante que le enseñó fue que le enseñó a enseñar. Interesante, muy bonito. Mira que don Virgilio ha sido reconocido como un gran atleta, ¿no? Y un gran y médico también, formador. Formador de atletas Así en la educación física de los pioneros acá. Así es. Bueno, yo creo que es un acto, yo lo felicito a los tres, a ti, a José Mármol y al padre Sáez, nuestro profesor muy querido, que yo creo que ha aportado muchísimo, un hombre de la Compañía de Jesús, un intelectual recio. José Luis incluso es dibujante también. Sí, él estudió son de las facetas que mucha gente no conoce de él. Sí, y además excelente hombre de la radio también, en la escritura. Bueno, ese es uno de los trabajos que no se mencionó, pero José Luis fue productor de varios programas en Radio Santa María, que son programas, en mi criterio, que hicieron historia. Sus guiones están ahí. Esto de un programa de 1 hora todos los días que hacía, se llamaba Juventud Palante. Era un programa de información cultural, de historia. Yo recuerdo que enseñaban de muchos países de Latinoamérica. La historia de los países de América Latina. Era algo muy bien hecho, sí. La historia de la independencia de los países de América Latina, cómo se logró cada país. Siempre había una radio muy educativa, muy cultural. Muy diferente a lo que estamos teniendo hoy día, Gustavo. No hablemos de eso, que eso deprime. Eso no se puede escuchar. También, tenemos que una pausa, pero quiero decir sobre José Mármol, que no se destacó por el Premio Nacional de Literatura, y yo creo que tiene una poética muy reconocida. Muy reconocida, además de sus ensayos, ¿verdad? Y que sigue ahí trabajando constantemente, porque lo que uno suele ver, no sé, las circunstancias, la gente tiene que hacer tantas cosas para mantenerse en este país, que a veces un escritor, ya sea de literatura, de relato, de poesía, llega como a un tope y luego casi se le hace difícil volver a publicar o producir, pero José Mármol se mantiene siempre produciendo ese amor a la literatura, a pesar de que tiene una ocupación de tiempo completo como ejecutivo del Grupo Popular. Del Banco Popular, sí, así es. Bueno, muchas gracias a la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, al jurado presidido por Federico Enrique Grateró, que escogió a los 3 que fueron reconocidos, y también a la empresa Total, que fue la que patrocinó este reconocimiento. Ahí tuvo el gran actor, ¿verdad? Iván García. Iván García, sí. Leyendo los poemas de Mármol. Sí. Muy buena lectura. Excelente. Hacemos una pausa.
No pudo haber sido más controversial la visita este miércoles de Donald Trump a Puerto Rico. Gustavo. No, martes. Este martes, perdón, a Puerto Rico. Donald Trump llegó cerca del mediodía y las primeras declaraciones, ya en el avión presidencial, ya él comenzó a ofrecer declaraciones sobre la situación de Puerto Rico. Y cuando se enfrentó inmediatamente a las autoridades y a los medios de comunicación, dijo que cuál era el real desastre de Puerto Rico, que no era tal el desastre, que comparado con Katrina había cientos de muertos, y que aquí lo que hay, ¿cuántos son? Dijo 16 o 17 personas fallecidas. Dice, no, ¿qué es eso? Eso no es un desastre. Y no solamente eso, sino que le sacó en cara a los puertorriqueños que el presupuesto de Estados Unidos había dedicado muchos recursos para los puertorriqueños. Mira, y que se había como desequilibrado por el apoyo que le han dado a Puerto Rico. Mira, yo creo que no pudo ser más desafortunado todo esto, lo que dijo el presidente Donald Trump. Yo creo que muchos estadounidenses tienen que tener vergüenza ajena hoy, teniendo a una persona así, sin ninguna condición para ser un estadista, como gobernante de una nación que tiene tanto peso en el mundo. Y yo creo que eso es cruel, eso es inhumano hacia los puertorriqueños, muy inhumano. Y todo esto también hay mucho de mito y de mentira. Hay una fábula de decir, bueno, el puertorriqueño es mantenido, no trabaja. Eso no es tan así tampoco. Puerto Rico también ha sido explotada por Estados Unidos durante muchos años. No nos olvidemos de eso. Y cuando fue necesario tener un cúmulo de mano de obra barata, hubo poblaciones completas que fueron forzadas a migrar, a las cuales se les despojó de sus tierras, y esas tierras se le entregaron a las corporaciones norteamericanas. O sea, toda esa historia está ahí también. No es tan sencillo como decir que al puertorriqueño no le gusta trabajar. Eso también es una fábula, ¿no? Entonces, ellos son parte de esa nación. No es un estado formal, pero es un territorio de dominio estadounidense. Y el gobierno federal tiene obligación con Puerto Rico. No es como que le van a hacer un favor, no. Los puertorriqueños han aportado mucho también a esa riqueza de Estados Unidos. Y muchas vidas de jóvenes puertorriqueños que fueron forzados a ir a guerra que no les venían, no le iban ni venían, como la de Vietnam, la de Corea. Sí, entonces todo eso no vale. Solo es para usar al puertorriqueño y ahora ya lo desprecian. Así no. Yo creo que eso es cruel, inhumano, irrespetuoso, bochornoso. Sí. Con dos de las bombas que tiene Estados Unidos en cualquiera de las guerras que ha tenido, Afganistán o cualquiera de esos, se paga los fondos que necesita Puerto Rico para resolver las dificultades que tiene, sobre todo ahora con esta tragedia del huracán María. Entonces, si tuviste una fílmica, yo creo que Amable Aristóteles lo hubiese hecho mejor, lanzando Donald Trump lanzando lata y cosas y hasta riéndose. Papel higiénico y riéndose, realmente eso muy vergonzoso. Yo creo que es una cosa muy lamentable el rol jugado por el presidente de Estados Unidos en la visita a Puerto Rico. Uno se pregunta, bueno, ¿a qué fue Donald Trump a Puerto Rico? Es decir, ¿cuál es el propósito de la visita de Donald Trump a Puerto Rico? ¿Echarle en cara que allí no hubo una tragedia y que los muertos puertorriqueños no tienen valor? ¿O decirle que ellos son una carga para el presupuesto de los Estados Unidos? Porque no es otra la lectura que hay que hacer de una intervención como la que ha tenido Donald Trump en Puerto Rico, y que lamentablemente el gobernador se quedara callado sobre esa situación. Bueno, es que el gobernador es muy pro-republicano y pro-Trump, contrario a la alcaldesa de San Juan, a la cual él, Donald Trump, como hace con muchas mujeres y con otras personas, insultó muchísimo por Twitter. Después dijo que no, que ella había hecho un trabajo adecuado. Incluso una cosa, Donald Trump parece un político de tercer mundo, sacándole en cara que si ella es pro-demócrata. Estos no son momentos de esas cosas. Parecen a los chismes de los políticos de aquí. Que si tú eres esto, ¿qué cosas son esas? En ese momento, ese país lo que necesita es ese auxilio. Y además, los puertorriqueños están con las manos trabajando. Estados Unidos tiene mucha tecnología, tiene equipos pesados. Eso fue lo que debió llevarse ahí. Y además de llevar los alimentos enlatados. Cuando ellos quieren, es lo que decía uno de los legisladores, Gutiérrez, de origen puertorriqueño, que está en Chicago. Sí. Cuando ocupan un país, llevan portaaviones y rápidamente montan un hospital, un campamento,
Entonces, ¿por qué no lo pueden hacer en un territorio que está bajo su cuidado? Bueno, hay una migración muy fuerte desde Puerto Rico hacia otros lugares, tanto hacia territorio continental de Estados Unidos como hacia República Dominicana y algunos otros de los países de la región en donde los puertorriqueños tienen entrada fácil. Aquí, por supuesto, estamos recibiendo a muchos puertorriqueños que están carenciados, que no tienen servicio de salud, no tienen agua, no tienen electricidad. El gobernador de Puerto Rico ha dicho que probablemente en 3 meses se pueda restablecer el servicio de energía eléctrica. Hay quienes piensan que no será posible. Eso es muy grave, la situación de Puerto Rico, y lo hemos venido diciendo y repitiendo de todo este tiempo. Es dramática la situación de los puertorriqueños y obviamente van a tener que salir. Aquellos que tienen familiares, que tienen relaciones de amistad, gente que les puede apoyar en otros lugares, bueno, pues sencillamente se van a tener que trasladar desde Puerto Rico, ya sea San Juan, Santurce, cualquiera de las comunidades puertorriqueñas, hacia otros lugares para poder subsistir en medio de la precariedad o de la situación. Los que vengan aquí deben recibir la mano solidaria del pueblo dominicano, porque muy solidarios han sido ellos con nosotros, con los dominicanos. Así es. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana. Bueno, sigue siendo un tema político fundamental, Fausto, todo el debate dentro y fuera de los partidos sobre la ley de partidos políticos y sobre todo lo que está ocurriendo en las filas al más alto nivel del partido de gobierno, el PLD, porque es el partido decisorio en estas cosas, porque tiene el control del Congreso y porque su comité político, yo he dicho que es una especie de Senado romano, lo que ahí se decide ya, aunque no nos guste, es válido para el país porque ellos tienen la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Siguen surgiendo otras versiones, más allá de lo oficialmente declarado, de lo formal, de que las discusiones fueron intensas, incluso entre los dos principales líderes de ese partido, el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido. Las divergencias son profundas. Y bueno, se habla de la contratación de los juristas, pero de parte de la oposición se ha insistido en que como esto es un tema más que de legislación en sí misma, es un tema totalmente político, puramente político, y que debe pasar por un acuerdo político, más allá de que un grupo tenga la mayoría en el Congreso, porque va a normar la vida política y los principales actores del país político son los dirigentes y los partidos. De manera que la oposición sigue insistiendo en que se llegue a un acuerdo político antes de entregar esa propuesta ya de ley al Congreso Nacional. El tema, Gustavo, es muy complicado para el Partido de la Liberación Dominicana y para todo el sistema político. De algún modo es lo que deja dicho Margarita Cedeño de Fernández en su artículo publicado ayer y divulgado ampliamente por las redes sobre el tema de las primarias y el padrón abierto. Hay referencias históricas importantes de dónde se origina todo esto, pero una de las advertencias más notables hechas incluso en la discusión y en el debate, según se publica en uno de los impresos de este miércoles, es que Leonel Fernández advirtió en la reunión del comité político el tema de la inconstitucionalidad de la ley de partidos políticos en caso de aprobarse con las primarias abiertas y utilizando el padrón de la Junta Central Electoral. Que se hizo referencia a que en el año 2004, y eso lo recuerda también Margarita Cedeño en su artículo, en el año 2004 el Senado de la República, presidido por Jesús Vázquez, aprobó una ley de partidos políticos y esa ley fue objetada por una fundación presidida por Julio César Castaños Guzmán, actual presidente de la Junta Central Electoral, y la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad completa de la ley, no de un artículo, la inconstitucionalidad total de la ley, porque esa ley establecía algo más o menos así, que era una copia que se había hecho de la ley de lemas que se había adoptado en Uruguay.
Entonces, obvio que toda esta cuestión es lo que lleva a Danilo Medina a decir, bueno, en caso de que sea inconstitucional esta ley con el padrón abierto, yo estoy entonces dispuesto a que busquemos a un grupo de juristas constitucionalistas que analice esto. El PLD aprobó que fuese, el comité político del PLD aprobó que fuese una ley de primarias, una ley de partidos políticos con primarias abiertas y utilizando el padrón simultáneo de la Junta Central Electoral. Esa es la posición de Danilo Medina. Danilo Medina tiene el control del comité político del PLD, pero con la advertencia de que esto era inconstitucional, se tenía y se corría el riesgo, y es lo que advirtió Leonel Fernández, que un tribunal como el Tribunal Constitucional, por ejemplo, declarara inconstitucional esta ley. No, y no correr ese riesgo. Yo creo que dijo un poco más, Leonel, sin decirlo. Obviamente que van a surgir sectores, tal vez dentro del PLD y muy probablemente fuera del PLD, que van a atacar esa legislación, si se aprueba. Entonces ellos tienen que blindarla contra ese posible ataque, examinando con expertos si es verdad que colide con algún mandato constitucional o no. Mira, haciendo referencia a la ley de lemas que dio idea, fue doña Milagros que sometió aquella vez. Fue Milagros Ortiz Bosch, sí. Era en Uruguay. ¿Qué es el espíritu de esa ley? Porque estuvimos investigando un poco. Es que los partidos no se desgasten, primero porque es más costoso para un país, en primarias internas que lo lleva a debilitarse y todas esas cosas. Y que se pase directamente a una primaria abierta en donde la población, en lugar, si tú y yo aspiramos a una candidatura de un solo partido, en vez de disputárnosla internamente, lo hagamos ante la sociedad en general, que es la que finalmente va a votar. Entonces, la idea es que el que quede en primero debe asumir al segundo como candidato vicepresidencial y ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. Pero no, eso no creo que aquí tenga, se pueda hacer así, con esa modalidad, ¿no? De que el que quede segundo sea vice y esas cosas. De todos modos, en el fondo, señores, lo que está en discusión es el discurrir de la política en República Dominicana y la tradición de la búsqueda del poder y la permanencia en el poder. Son muy pocas las excepciones desde la fundación de la República Dominicana, de los que han llegado a la presidencia de la República, que no hayan intentado quedarse o se hayan quedado. Por cualquier razón, incluso utilizando metodologías dictatoriales como en los casos de Lilis, de Trujillo, de Moncácer y de muchísimos Esas son otros. las que más se han usado. ¿Entiende? Entonces, artimaña, trampa. Porque, bueno, hemos tenido magnicidios también, muchísimos, pero obviamente esta época no es para eso, por supuesto. Pero lo que hemos tenido es presidentes y los que están hoy en la batalla electoral, por ejemplo, Leonel Fernández ya ha sido presidente 3 veces. 3 veces. Y él quiere volver a ser presidente de la República. Incluso aún no tenga un discurso, no tenga nada que proponer, o no esté ni siquiera comentando sobre la realidad nacional, porque Leonel no critica en absoluto nada del gobierno del presidente Danilo Medina. Yo no sé si es que tiene miedo o qué. Pero es prudencia, porque él es el presidente del partido. O asume que ellos tienen que suscribir como bueno y válido todo lo que haga un gobierno del PLD, porque ese partido fue formado así. Recuerda cuando tuvo la oportunidad, por ejemplo, de decir algo, escribió un artículo sobre la corrupción de Odebrecht, que fue un ejercicio de retórica interesantísimo para mostrarle a los estudiantes de filología o de contenido de texto, por ejemplo, cómo escribir un artículo sin decir nada. Porque eso fue lo que hizo Leonel Fernández. Quizá exacto, es retórico. Retórico. Por encima del bien y del mal. Entonces, obviamente, Danilo Medina ya llegó prometiendo que no iba a aspirar a 4 años más. Ya tiene 4 años más y el tema es que se sospecha que podría ser que Danilo esté interesado por lo menos en variar la Constitución de la República que hay otra quien vez le esté calentando los oídos. No, pero eso no hay absolutamente ninguna porque duda. la reelección de un presidente no es solo de presidente, de un equipo. Entonces, Hipólito Mejía, que está en política y está ahora aspirando a volver a ser candidato presidencial, ya fue candidato presidencial en el 2012 frente a Danilo Medina. Él ganó en una ocasión la presidencia, ha perdido en 2 ocasiones y quiere volver a ser cambió la Constitución de la República en el 2002 para eliminar la prohibición presidencial. Se eliminó exclusivamente eso y volvió a ser candidato, pero perdió. Siendo presidente de la República.
obvio que aquí los políticos no se retiran. Balaguer se retiró. No, Balaguer no se retiró nunca. No, pero digo, cuando digo murió, pero había sido candidato presidencial. No, y si se paraba de esa cama iba a ser candidato de nuevo. Oye, la gente no lo recuerda, pero Balaguer fue candidato presidencial en el año 2000. Sí, ya con unas condiciones de salud. Condiciones muy precarias. Y don Juan se retiró, admitió que él tenía problemas con el Alzheimer y fue el comité político que lo retiró y él accedió. Ya. Sí, don Juan ese aspecto que pero él fue candido presidencial en el 94. Que no debió ser, dicen que él no quería, pero como porque que ya había... Porque los que aspiraban como a quizá a sucederle, no tenían contradicción y decidieron, vamos a llevar a don Juan, porque se entendía también que en el 94 don Juan no tenía mucha oportunidad, el PLD no tenía oportunidad. Gustavo, había un cerco sobre Juan Bosch. Yo recuerdo en una ocasión que yo fui a cubrir un encuentro de Juan Bosch con el sector agropecuario, con los profesionales. Pero eso fue en el 90. Del sector agropecuario. No, eso fue en el 94. Cuando te arrebataron la libreta. Exactamente. No, fue en el 90. Eso fue en el 90. Fue en el 90. Que fue Felucho. Fue Felucho sí. ya él es amigo tuyo ahora. Después de muchos pleitos. No es amigo mío, no es amigo mío. No. Pero eso lo organizó Fran Rodríguez. Fran Rodríguez fue que organizó esa actividad. En un lugar que el PLD hacía todas sus actividades. Se llamaba Fiesta Deluxe. ¿Se recuerda? ¿Eso existe todavía? No sé si, creo que no, ya no existe. Sí. No, entonces, obvio que el eterno interés de quedarse en el poder, de mantenerse en la presidencia de la República o de seguir aspirando, es una cosa que no hay manera de quitarla en los políticos de República Dominicana. Yo envidio, por ejemplo, a Puerto Rico y eso, porque yo veo que personas muy jóvenes hacen el ejercicio de ser elegido gobernador y 1 o 2 periodos y ya, se retiran para siempre. Sí, pero aquí no hay nadie que se retire. Entonces, obvio que aquí el tema vinculado con la ley de partidos, esta discusión y este debate sobre el padrón abierto, el padrón cerrado, tiene mucho que ver y en el fondo está ahí el tema de la aspiración posible, que no está clara todavía, hay quienes la ven más clara, de Danilo Medina para seguir ejerciendo el poder. Vamos a ver qué dicen esos abogados constitucionalistas cuando se expresen sobre ese y quizá otros temas.